Hola, bienvenidos a un curso más de uñas para ti. En esta ocasión aprenderemos qué son las uñas francesas, desde cuándo existen las uñas francesas y qué tipos de uñas francesas hay, así como cómo realizar las diferentes uñas francesas. Así que comencemos, pero antes dale like, suscríbete y guárdalo. Comenzamos. ¿Te preguntas qué son las uñas francesas? La manicura francesa es una idea originada de París. Se caracteriza por el natural rosa de base de la uña con las puntas blancas, pareciéndose a la uña natural. Las puntas de las uñas se pintan de blanco, mientras el resto de las uñas se pintan con esmalte en un tono rosado o con una capa incolora. La manicura francesa podría haberse originado en el siglo XVII y era popular en la década de 1920 y de 1930. El estilo es escogido por su simplicidad, dando a las uñas un aspecto natural y de aspecto pulcro. La manicura francesa es a menudo más cara que otro tipo de manicuras, como el diseño con aerógrafo sobre la uña que usa una plantilla o pintado con esmalte de uñas con una delicada línea en blanco o una línea más gruesa imprecisa que es limpiada posteriormente con el kit esmalte de uñas. En la modalidad hágalo usted mismo, la manicura francesa también puede ser hecha en casa mediante plantillas como guía para aplicar el esmalte de uñas. Ahora veremos los diferentes tipos de uñas francesas. Uno de ellos, y la primera que tenemos, es la principal, que es la manicura francesa clásica. La manicura francesa es una de las más conocidas en la decoración de uñas y sin duda es de las más solicitadas, aportando un toque elegante y sencillo. Por ejemplo, la manicura francesa clásica la realizamos aplicando un esmalte neutro a las uñas y pintándolas con una raya blanca gruesa y delineando levemente el borde libre en la punta. Por último, se aplica una capa transparente que cubra toda la parte superior de la uña, protegiéndola y dándole brillo a la uña. Este es solo un ejemplo, podemos combinar tantos colores como queramos. La siguiente manicura que tenemos es la manicura americana. Es una manicura francesa pero con las puntas en color beige en lugar de blanco y el pulido en rosa sobre la uña. También se usan las uñas acrílicas que son más largas, aplicadas con resina especiales para uñas. Después tenemos lo que es la manicura francesa inversa. Esta manicura, aunque tiene el mismo nombre, es algo menos conocida. Te tiene que gustar y también debes de tener unas uñas más largas para que no dé la sensación de que las uñas son pequeñas. A continuación tenemos la manicura francesa italiana. La manicura italiana se puede adaptar a todas las técnicas de manicura. La manicura italiana apura al máximo la aplicación de la laca de uñas y pasa directamente de la piel a la uña esmaltada, consiguiendo un aspecto de uñas más largas y homogéneas. A diferencia de la clásica manicura francesa, en la que la punta empieza más cerca de los laterales de la uña y va creciendo, el estilo italiano empieza más o menos en la mitad de la uña, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, formando así una especie de U, de forma que las uñas también parecen más largas. A continuación tenemos lo que es la manicura francesa italiano diagonal. Quizá por el nombre no tengas claro a qué nos referimos con manicura italiana y sobre todo si ya es diagonal a diferencia de la que vimos anteriormente, pero estamos seguros de que es un tipo de diseño que habrás visto ya, sobre todo si eres asidua a las redes sociales. Este tipo de manicura se caracteriza principalmente por la presencia de una línea diagonal que divide la punta de las uñas. Como decimos, esta es la base de este concepto, pero a partir de aquí el límite creativo lo pones tú, colores, diseños, stickers, etc. La manicura francesa en V. La manicura francesa en V consiste en pintar en diagonal izquierdo y en diagonal derecho el francés. Nos encanta porque es sencilla, discreta, elegante y tiene la capacidad de arreglar y vestir tus manos. Además, queda ideal tanto en uñas cortas como en uñas largas y también en cualquier forma. A continuación tenemos lo que es la manicura francesa con sonrisa. Una simple pero muy bonita manicura francesa para uñas cuadradas cortas o largas. Comienza con un color base de color rosa claro,
para este conjunto. Luego cubra una delgada capa de esmalte blanco en las puntas, siguiendo cuidadosamente la línea de la punta de las uñas y finalmente la formación de una forma de sonrisa. La siguiente manicura que tenemos es la manicura francesa en recto. Esta manicura clásica divide a las uñas en dos, las puntas de blanco a modo de línea horizontal con una línea completamente recta y la lámina de la uña en un tono natural. La siguiente manicura que tenemos es la manicura francesa en contorno. Seguramente la has escuchado. Se trata de una técnica en donde delineamos con color el contorno de la uña. De las manicuras que más está en tendencia en estos últimos años y que ha admitido un sinfín de variaciones para adaptarse a los contextos actuales y modernos. Y por último tenemos lo que es el baby boomer. La idea original de las uñas baby boomer consiste en difuminar el corte, que no se note y quede progresivo entre la parte rosa y blanca, tan característico de la manicura francesa. Antes de ver las siguientes técnicas, tenemos que platicar muy bien lo que es la técnica de reversa. La técnica de reversa es la técnica que se aplica de manera inversa a lo tradicional. Esto con la base de la uña natural. La finalidad de la técnica de reversa es la posibilidad de alargar el lecho unguial, hacer almendras y francesas con diferentes formas y diseños. Aplicar el acrílico color piel. Una vez aplicada la técnica de reversa, nos aseguramos de no tocar el área de cutícula. Humedeciendo muy bien el pincel y dejando que se humedezca muy bien el acrílico, tomaremos una perla grande y la aplicamos. Presionamos y dejamos en el área de cutícula con el dedo inclinado hacia abajo unos 45 grados. Dejamos que el acrílico se baje solo y con el cuerpo del pincel comenzar a colocar en los laterales y empujar hacia el área de cutícula. Con el pincel bien húmedo te vas a dar el tiempo necesario para trabajar adecuadamente esta técnica. Es importante dejar en las anclas de tensión un pequeño espacio para que el acrílico con el que se va a hacer la sonrisa entre y te permita hacerla perfecta. Ahora bien, veremos las diferentes formas y técnicas para realizar el francés. La primera técnica que tenemos es el francés con almendra en técnica de reversa. La manicura francesa en uñas con una forma de almendra con un diseño es una solución beneficiosa para todos para llamar la atención en belleza. La forma de almendra de las uñas en las manos de las mujeres se ve perfecta y hermosa en sí misma. Las uñas pueden ser no solo largas sino también en longitud media. Cada opción es atractiva a su manera. Esta técnica consiste en formar una almendra y dibujar en la parte de abajo lo que es el francés, subiendo todo el color blanco hacia la almendra, y gracias a la almendra la sonrisa estará más marcada con un blanco más delineado, aunque también puedes utilizar otros colores en lugar del blanco para hacer el francés. La siguiente técnica para hacer un francés es el francés decorado. Es la técnica que se utiliza al poner el acrílico blanco en la uña, ya sea con tip o con forma escultural, dándole la sonrisa a la uña y aplicando un cover en la cama de la uña. Es muy importante de hacer un delineado perfecto antes de que seque lo que es el acrílico. El siguiente sería lo que es el francés con aerógrafo. El aerógrafo es la técnica de pintar en lo que se usan diferentes elementos combinados con el aire comprimido para rellenar una superficie pulverizándola con pintura. En este caso sería con pintura blanca y con una plantilla con una sonrisa en recto o muy marcada. La siguiente técnica son uñas con tip blanco, que son tips de extensiones que se pegan al extremo de la uña natural. Los tips se utilizan para hacer francés blanco permanente, haciendo una aplicación práctica y rápida. Es muy delgado y maneja una sonrisa perfecta y muy pronunciada, lo cual lo diferencia de otros, haciendo lucir una aplicación impecable. Otra de las técnicas más usada es la aplicación de francés con los stickers. Aplicar la punta francesa perfecta o la media luna no requiere pulido ni cepillo. Simplemente debes seleccionar tus pegatinas de unas uñas favoritas y aplicarlas en la parte superior de la uña para así
imitar el mismo aspecto que tendría sin el esmalte. De alguna manera es como una guía para realizar lo que es el esmaltado blanco. Ahora, para seguir con la siguiente técnica, primero tenemos que ver qué son los sellos de decoración. Los sellos es una técnica más conocida por su nombre en inglés, nail stamping. Consiste en dibujar todo tipo de motivos sin el esfuerzo que requiere la decoración de uñas con pincel a mano alzada. Para esto va a tener un jalador que nos va a ayudar a extender toda la pintura y un estampador que nos va a ayudar a tomar lo que es el sello y así poderlo aplicar en lo que es la uña. ¿Y por qué nos referimos a este producto? Porque también con este mismo producto, con el estampador, podremos hacer y aplicar lo que es el francés de una manera rápida y sencilla. Para realizar el francés con el estampador tenemos la goma y le aplicamos tinta para sellos o gel en blanco o diferentes colores. Luego aplicaremos introduciendo la uña a la goma de esta forma. Y de esta forma tenemos una gran variedad de técnicas para realizar lo que es el francés. Es más, tú puedes ingeniártelas de la manera que tú quieras para poder llevar a cabo esta técnica, teniendo siempre la manicura francesa como raíz. Han ido surgiendo otras manicuras muy parecidas en la que el proceso se refiere, por ejemplo, la doble manicura francesa, o el francés con flores, o el francés con un terminado de puntos. Siempre lo importante es que tengas los materiales adecuados a tu alcance. Primero y antes que nada, tenemos que comprobar que tenemos todos los utensilios necesarios para podernos hacer la manicura, ya sea como una base transparente de uñas, un esmalte blanco y lo que es el esmaltado natural estilo porcelana, y nunca puede faltar un top coat. Ya teniendo todos los materiales y los utensilios, podemos hacernos nuestra propia manicura o acudir a un centro en donde nos los hagan. A partir de ahí podremos tener diferentes utensilios que nos garanticen un mejor acabado, desde pegatinas especiales, pinceles más finos que nos dan mayor precisión, o en su caso alguno de los aparatos más virales que hay para hacerse las manicuras francesas, como lo que es el gel semipermanente con una lámpara de secado. La verdad es que varía mucho el resultado de una manicura francesa según la forma en la que nos limemos las uñas y las tengamos más o menos largas, y las posibilidades son infinitas, así que manos a la obra. Espero te haya gustado y te haya servido este video, así que si te gustó dale like y nos vemos en el próximo video. Gracias por vernos.